Bienvenidos a su nuevo podcast. El día de hoy hablaremos un poco sobre la historia de la educación. ¿Qué les parece si empezamos presentando a nuestras dos pedagogas de la Universidad de Insurgentes que nos vienen a compartir un poco sobre el tema de la educación? Bienvenidas, Dulce y Catherine, un gusto tenerlas de nuevo por aquí. Gracias a ustedes por la invitación y el gusto es para nosotras y poder regresar con este tema tan interesante para nosotras como pedagogas y para toda la sociedad. Así es, como sabemos, la educación siempre ha sido un tema de mucho que hablar, siempre en cualquier época en la que estemos. Bien, empecemos hablando un poco sobre la educación indígena. En la actualidad existe un creciente interés en la historia de la educación. Obras publicadas por historiadores, sociólogos y educadores han ayudado a avanzar en nuestro conocimiento del papel que desempeña la educación en el proceso histórico mexicano. Casi todo lo que sabemos sobre la educación en la etapa anterior a la conquista española procede de las obras escritas en el siglo XVI por los frailes evangelizadores y por los indígenas que colaboraban con ellos o redactaban sus propias crónicas. Sabemos lo importante que fueron las distinciones de clase y de género en los procesos de enseñanza, pero ¿me podrían hablar un poco sobre las instituciones que existían? Las instituciones de enseñanza eran en la Tepochcalli, literalmente casa de jóvenes, que era la institución para los hijos de los plebeyos. Allí recibían una educación, pues cuyo énfasis estaba puesto en el entrenamiento militar. Los hijos de las familias nobles acudían a Camelca, y allí se preparaban para enseñar lo más alto cargos de gobierno y en el sacerdocio. Camelca significa en la línea de la casa y en el linaje de la casa. También estaba el Cuicacali, que era la casa de canto, donde durante varias horas los muchachos y las muchachas de condición plebeya participaban en los ensayos de canto y danza. ¿A estas instituciones asistían niñas y niños? La educación comenzaba desde su nacimiento y al crecer era dividida por sexo. Las niñas se encargaban de las cosas domésticas y los niños entre 6 y 9 años ya iban a las escuelas para fortalecer su cuerpo y su espíritu. Me gustaría compartirles que algunas de las características de la época colonial fue la iglesia. Era el único lugar para educar. Solo se podía aspirar a un oficio. El método de enseñanza era pues, mediante el catecismo, dibujos, pinturas, y las primeras actividades que se desarrollaron fueron la agricultura, la minería, el comercio y pues, la ganadería. Déjame decirte que en ese entonces la educación era privada y religiosa. El Estado español solo se embarcó en la tarea de organizar y financiar la educación superior en sus colonias en contadas ocasiones. Hubo dos instituciones educativas, San Agustín y San Francisco. El propósito de la escuela era que los indios aprendieran los oficios que no conocían, pero también que se perfeccionaron en los oficios que ya tenían desde su antigüedad. El Colegio de Tlatelolco tenía relación estrecha con el proyecto de formar un clero indígena, y por ello, al quedar prácticamente cerrada esta vía por las objeciones que en España y Nueva España se levantaron, perdieron el interés en el proyecto. Pero, ¿sabían que en el antiguo Colegio de San Francisco le perteneció a los jesuitas? Eso es bastante interesante. Estos colegios tuvieron semejanzas con los que existieron en los conventos franciscanos durante los primeros años de la evangelización, pero establecieron la diferencia de considerar un orden en los estudios. Además, al igual que en los colegios urbanos para criollos, se organizaban representaciones teatrales que podían pues combinar las lenguas del agua, el otomí y española. Los jesuitas abrieron un tercer colegio para indios dedicado a San Javier en la ciudad de Puebla. Durante 200 años nadie pareció inquietarse por la situación, de modo que cuando, a mediados del siglo XVIII, se solicitaron informes de los conventos, las respuestas conservadas de los franciscanos muestran que muchos de los frailes doctrineros
consideraban haber cumplido adecuadamente con su tarea docente, puesto que los fieles a su cargo estaban perfectamente instruidos, ya que habían aprendido a memorizar el catecismo en su propia lengua. Claro, ahora hablemos sobre los agustinos. Bueno, ellos fueron otra orden religiosa en establecer centros de enseñanza en la Nueva España. Uno de los primeros centros fue el Colegio de San Pablo, en el convento antiguo de la Orden de San Agustín en la Ciudad de México. El 15 de diciembre de 1537 escribieron los agustinos una carta colectiva al emperador, a quien informaron de la conveniencia de establecer escuelas donde se trataría sobre estudios de filosofía. Los dominicos rompieron con la sociedad feudal y clerical, rechazaron privilegios económicos, políticos y aristocráticos, practican y predican la pobreza de Cristo, para lo cual tuvieron especial empeño en dar testimonio de pobreza y vivir únicamente de limosna. De ahí que la orden fuera médicamente. Se instalaron acerca de las universidades para encontrarse entre los grupos de jóvenes alumnos y encauzarlos con una vida cristiana, pero también con el fin de obtener una sólida instrucción. La Compañía de Jesús era una orden moderna que pronto se acreditó por su especialización en la enseñanza. Aunque no fuera esa la idea inicial del fundador, Ignacio de Loyola, su proyecto de formar clérigos instruidos exigió la fundación de internados y escuelas. Las ciudades competían por tener un colegio de la compañía que les proporcionaba prestigio académico, a la vez que aseguraba la asistencia espiritual de los fieles. Bien, esto me parece muy interesante. Pues ya aprovechando, ¿por qué no hablamos del virreinato y el nuevo orden? Pues escuchen y pongan atención, puede que les interese mucho y sea de un aprendizaje significativo. Sí, miren, yo les contaré acerca de la enseñanza artesanal, pues por necesidad y por vocación, los frailes no limitaron sus tareas a la enseñanza del catecismo, sino que desde primeros momentos comenzaron a instruir a los indios en técnicas de trabajo que les permitirían aprovechar sus habilidades para ganarse la vida dentro del nuevo orden. Los artesanos procedentes de los reinos de Castilla, quienes durante algún tiempo fueron los únicos capaces de ofrecer a la población española los servicios que requerían, se resistieron a entrenar a los indios en sus oficios. Finalmente, rebasados por la realidad y presionados por las autoridades, se vieron obligados a aceptar aprendices indios y mestizos, quienes, para admiración de muchos castellanos, resultaron ser más expertos como sus maestros. Y según lo que recomendaban las ordenanzas, los maestros debían tratar a los aprendices como si fueran sus hijos, no solo enseñarles las técnicas de su profesión, sino también instruirlos en la doctrina cristiana y formarlos en buenas costumbres. ¿Alguien sabe sobre cuál era la edad habitual para iniciar la preparación artesanal? Ah, sí, mira, pues era alrededor de entre 10 años, con algunas excepciones de pequeños de 8 y algunas más entre los 12 y 14 años. ¿Y eso llevaba cierto tiempo, días, años, o cómo lo manejaban? Pues se suponía que lo acordado era un famoso contrato de aprendizaje. Al terminar el periodo de enseñanza, al joven debía salir convertido en un experto que además recibiría ropa nueva y en ocasiones los utensilios para sus propios oficios. Pues también en respuesta a la demanda de la población, los artesanos en gran proporción se separaron como sastres, zapateros, botoneros, veleros, herreros o sombrereros, y no faltaron los carpinteros y muchos otros oficios. ¿Y qué me puedes decir acerca de la educación superior? Pues nació como la institución conservadora del saber humano que podría dar una interpretación del mundo.
que respondía a las preguntas sobre la justicia de las leyes y permitiría proponer soluciones a los problemas de gobierno y de convivencia. Recuerdo un poco sobre que la universidad siempre mantuvo el privilegio de ser la única institución que podía dar grados académicos superiores, con pocas y tardías excepciones. Bueno, de hecho recuerdo que la universidad siempre mantuvo el privilegio de ser la única institución que podía dar grados académicos superiores, aunque algunas de sus cátedras no estuvieron muy concurridas. Pero ¿cuáles fueron las facultades que otorgaron grados académicos? Pero como paso a un intermedio para los estudiantes superiores de teoría y medicina, la Facultad de Arte dio la mayor número de títulos, con constantes altibajos debido a los periodos en que los colegios de otras instituciones acudían a matricularse y examinarse para obtener el grado de bachillerato. Recuerdo que también había otra facultad, ¿no? Sí, de hecho sí. La Facultad de Cánones fue la más concurrida porque también era la que ofrecía mejores oportunidades de ascenso social en la carrera eclesiástica. En la enseñanza de las primeras letras no podemos saber la fecha en que llegaron los primeros maestros laicos, puesto que no dejaron registro de su llegada. El número de alumnos en las escuelas de primeras letras dependía en gran parte de la ubicación de las escuelas y de la popularidad del maestro, mientras en las ciudades de México y Puebla había un número de escuelas particulares que parecía ser suficiente atención a los niños que la demandaban. En las demás ciudades del virreinato eran muy pocos o no había ningún maestro de primeras letras. También un dato muy importante es que en 1767 obedecieron a la orden de expulsión extendida por el rey Carlos III. Los jesuitas mexicanos abandonaron la Nueva España y fueron a refugiarse a Italia, puesto que no se les permitía establecerse en ninguno de los territorios de la corona española. Cuando ya salieron expulsados, no dejaron una sociedad más justa, como hubieran deseado, pero en cambio y en gran parte, sin pretenderlo, lograron fortalecer el sentido de orgullo regional y los valores de una identidad que ya estaba muy lejos de ser española y en la que geminaba un diferente sentido de nacionalidad. ¿Qué les parece si hablamos un poco sobre el siglo de las luces? Para empezar, es bueno que sepamos a qué siglo se refiere este nombre. Se trata del siglo XVIII. Además de ser conocido como el siglo de las luces, también lo es escuchado, se habla de la Ilustración en España. Claro, lleva ese nombre puesto que simboliza la luz y la claridad del conocimiento y la razón que suplanta a las oscuras tinieblas de una humanidad considerada ignorante en la época. Bueno, se trata de un movimiento literario, político y científico y filosófico que se llevó a cabo por toda Europa hasta en las colonias durante el siglo XVIII. Este movimiento implica un cambio ideológico y de las costumbres en la población. Sirvió de inspiración para eventos tan importantes como la Revolución Francesa. Tomaron como ejemplo el espíritu renacentista, poniendo al ser humano en el centro de la vida, más allá de las ideas de la Iglesia. Durante el siglo de las luces hubo algunos puntos que marcaron las características del nuevo movimiento, como era impartir conocimientos para que se combatiera la ignorancia en las personas, poner fin a la tiranía, contribuir a un mundo mejor. Lograr o conseguir la verdadera felicidad. Para el burgo, esto consistía en la pertenencia de propiedades privadas, libertad e igualdad. Otra característica del siglo de las luces es que está marcada por lo novedoso en el mundo de las ideas. En muchos ámbitos de estudio se desarrollaron nuevas teorías que marcaron el futuro de la ciencia. Es de particular importancia la política y lo relativo a los fenómenos sociales. En este sentido, la idea del contrato social de Jean-Jacques Rousseau
marcó un precedente en la teoría política. Esta teoría sostiene que los individuos tienen derechos naturales y que la sociedad política se forma para preservarlos, es decir, que en el lugar de mayor importancia lo ocupa el individuo. Se considera la teoría de Rawls como una de las mayores inspiraciones de la Revolución Francesa y la Ilustración Radical. No sé si conocen sobre la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos de Nueva España, dedicado a las enseñanzas de arquitectura, pintura, escultura y grabados. Se creó en 1781 en honor de Carlos III. Originalmente se ubicó en Casa de Moneda y para 1791 se trasladó al edificio actual antes del Hospital del Amor de Dios. ¿Y saben o conocen sobre la Cátedra de Botánica de la Ciudad de México? Sí, algo así. Sé que se originó durante el reinado de Carlos III, entre 1759 y 1788, como parte de los proyectos ilustrados que buscaron modernizar la economía de los territorios de la monarquía española. ¿Saben algo sobre el Colegio de Minas? Yo sé que el Colegio de Minería fue uno de los primeros edificios diseñados para la enseñanza de la ingeniería y la metalurgia, principalmente actividad económica de la Nueva España, y una de las principales fuentes de riquezas del Imperio español. Bueno, pues sin más que decir, nosotros nos despedimos y gracias por escucharnos. Le damos las gracias a Kat y a Dulce por haber estado con nosotros y a todos ustedes por escucharnos. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.